Buenos días. Esta ponencia forma parte de la investigación de una tesis doctoral que se presentará en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá. Con motivo de la crisis económica, hemos observado un incremento de alumnos adultos que se reincorporan a su formación universitaria para ampliarla en nuestro campo, concretamente aparejadores y arquitectos técnicos. En esa tesitura, un grupo de profesores con 14 años de experiencia docente percibimos un grado de disconfort especial en el alumno adulto respecto al alumno posadolescente. Entonces, nuestra hipótesis de partida inicial es que esto se debe a una falta de competencias emocionales en el docente. La investigación se inicia diseñando lo que denominamos la encuesta empática. La encuesta empática consiste en que el alumno responde a 24 ítems de contenido emocional y el profesor responde lo que cree que el alumno ha respondido, haciendo un esfuerzo de colocarse en su lugar. Con 867 cuestionarios de alumnos y 40 de profesores, comenzamos a hacer análisis estadístico con 10 variables sociológicas comunes: edad y sexo del alumno, del profesor, la condición de doctor o no doctor, condición pública-privada de la universidad, y por la necesidad de comunicarnos entre nosotros los resultados de la investigación, generamos una serie de variables como la inteligencia emocional que se observa en el profesor por parte del alumno, que a su vez sirven para definir otras variables subsecuentes. Entonces, así definimos la inferencia. La inferencia propia es lo que yo, profesor, creo que mi alumno opina de mi competencia emocional. Y la inferencia ajena es lo que yo, profesor, creo que mi alumno opina de sí mismo en cuanto a sus competencias emocionales. A partir de la inferencia surge el concepto de distancia, que básicamente consiste en una distancia nula en un profesor. Es un profesor empático, es un profesor que conoce el sentir de su alumno. Un profesor con distancias positivas o negativas, a medida que vayan aumentando las distancias, es que tiene menor grado de coincidencia con... Entonces empezamos a obtener análisis estadístico, múltiples valores congruentes con literatura previa, como por ejemplo pues, que a más edad del alumno pues, más madurez tiene, y otros pues, que son más singulares en cuanto a comportamientos diferenciales por sexo, que serán objeto de alguna otra ponencia. Pero el resultado más inesperado lo constituye lo que denominamos el efecto Estela. En el eje de las X tenemos las distancias propias. Una distancia propia nula correspondería a un profesor empático, como hemos dicho. Cabría suponer, según las hipótesis iniciales, que un profesor empático será mejor valorado en sus competencias emocionales por un alumno. Y sin embargo encontramos que los profesores más valorados en el eje Y, está la valoración, son aquellos que tienen distancias propias negativas, aquellos que se sobrevaloran respecto a lo que sus alumnos opinan de ellos. Eso significa que a más narcisista el profesor, más le valora al alumno, y esto no lo esperábamos. Y curiosamente, cuanto más prudente, inseguro o modesto el profesor, que puede ser cualquiera de las cosas, peor valorado está. Entonces, a la vista de los resultados, consideramos necesaria una revisión más extensa del estado del arte que incluya otras disciplinas, porque necesitamos ver si hay otras teorías concurrentes con este efecto. Así encontramos que hace casi 20 años, desde el campo del psicoanálisis, se hablaba de la didactopatogenia y se prevenía incluso de los resultados nocivos del docente narcisista. Desde hace casi un siglo se vienen desarrollando una serie de iniciativas pedagógicas centradas en el alumno en vez de en la materia o en el profesor, cosa que tratábamos de hacer nosotros en nuestras aproximaciones. Desde el campo de la psicología social se reconocen 5 motivos sociales universales producto de la evolución, uno de los cuales, la potenciación personal, es la que mueve al individuo a sentirse diferente y mejor que los demás. En cuanto a las 4 etapas del aprendizaje dentro de la programación neurolingüística, pueden explicar que el docente, que está situado en algún lugar de la competencia, trate al alumno como un ignorante inconsciente, pero el alumno adulto probablemente se encuentre en un estado de consciencia, y eso es lo que provoque probablemente ese rechazo. Dentro de la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb, el estilo convergente es el que predomina en las carreras técnicas, donde los alumnos se enfocan más en cuestiones prácticas y manifiestan muy poco interés en lo emocional. Por eso irían quizá al profesor que les resuelve más que al que les quizá llegue más a ellos. Y hay que mencionar la enorme aportación hace apenas 20 años de las neuronas espejo. Esto viene desde la neurociencia cognitiva, es ciencia pura, aquí no hay interpretación. Entonces, los expertos, de hecho, dicen que probablemente las neuronas espejo supondrán para la psicología lo mismo que el ADN supuso para la biología. En el modelo de los estereotipos, de nuevo desde la psicología social, se explicaría por qué los aparejadores caen mal dentro del endogrupo de arquitectos,
porque van a suponer una competencia en la lucha por los recursos y entonces son rechazados. Y desde el campo del liderazgo, los expertos postulan que hay un narcisismo bueno y un narcisismo malo. El narcisismo bueno es aquel que impulsa a la sociedad a alcanzar metas más elevadas y el narcisismo malo es aquel que utiliza en su propio beneficio, pero no siempre es fácil distinguir entre ambos. Entonces, en nuestro esfuerzo por objetivizar parámetros emocionales, hemos adaptado un dispositivo de registro psicofisiológico y realizado lecturas en clase de dos variables principales indicativas de estados emocionales, el electrocardiograma y la EDA, o el registro electrodermal. Estoy agotada. Como conclusión, creemos que la mayor aportación de nuestra investigación es la parametrización del efecto psicológico. Hay que tener en cuenta que la psicología le cuesta mucho trabajo ser considerada una ciencia. Es una disciplina muy joven, no tiene ni 150 años de reconocimiento científico, de recorrido, y lo tiene porque nació un laboratorio en el que se medían tiempos de reacción. La psicología necesita mediciones. La ciencia necesita mediciones y las cuestiones introspectivas son muy difícilmente asibles e incorporables a lo científico. El efecto Estela al final es ese magnetismo, esa atracción que algunas personas tienen, por las que todo lo que hacen y dicen resulta atractivo a los demás y se usa mucho en publicidad, de hecho. Entonces, ese es el motivo por el que consideramos que la parametrización, porque nuestros menores son vulnerables, pues puede ser de interés.